Bienvenidos, mi nombre es Martín Lozano y en esta serie de videos llamada Ya Entendí, pues pretendo explicar temas de finanzas, estadística y programación en R. En esta ocasión tengo el tema de las velas japonesas. Voy a utilizar Yahoo Finance para poder ilustrar a qué me refiero con este concepto vinculado con análisis técnico. Este concepto puede servir a aquellos traders, aquellas personas que toman decisiones de corto plazo de compra y venta de activos financieros para generar un rendimiento de corto plazo. Es una alternativa a los gráficos de líneas tradicionales, solo que las velas o las llamadas velas japonesas tienen un poco más de información. Entonces vamos directamente a Yahoo Finance para mostrarte el concepto y después explicártelo. Pues estas son las llamadas velas japonesas. Así es como se ve. Seguramente no es la primera vez que las ves, pero bueno, en esta ocasión la intención de este video es enseñarte cómo leerlas, cómo interpretarlas, qué información tienen y cómo podrías utilizarla para poder tomar decisiones, al menos decisiones de compra y venta, al menos bajo mi punto de vista. Como ves, estas velas no forman parte de los indicadores tradicionales que lista Yahoo Finance. Más bien lo pone como si fuese una versión al gráfico de la información nada más. En este caso, si tú graficas la línea, te da los precios de cierre como una línea, ¿no? Pero si tú le pides que lo grafique como una vela, aparece así. Insisto, no está propiamente clasificado como un indicador de análisis técnico, pero yo creo que sí es común que los analistas técnicos utilicen este tipo de gráficos para tomar decisiones. Empecemos de lo más básico a lo más detallado. Lo primero que veo son barras verdes y rojas a lo largo de esta serie de tiempo. Tengo información aquí lo tengo desde el 2 de octubre del 2025 y la última que tengo es del 12 de noviembre del 2025. Tengo tantas barras como días de operación, con lo cual estas barras que estoy señalando aquí corresponden a cada día de operación. Y como dije, son verdes y rojas. Bueno, pues empecemos por el color. En las verdes fueron los días en las que la acción, en este caso de Apple, tuvo un incremento en su precio. Las rojas fueron días en los que el precio bajó. Y básicamente estoy utilizando el precio de apertura versus el precio de cierre. Esa diferencia es lo que me va a marcar si el precio finalmente subió, como en estas velas verdes, o bajó, como en estas velas rojas. Ahora, no solamente veo barras de distinto color, sino que también de distinta longitud. Veo barras que son más altas que otras, más largas que otras. Voy a considerar, por ejemplo, esta, y la interpretación que le podemos dar a esta longitud, a esta altura, es la siguiente. En la parte más baja de esta vela verde, el precio indica 255,69. Bueno, pues ese fue el precio de apertura. En el día 20 de octubre del 2025, el precio de la acción de Apple abrió en 255,69. Y para saber el precio de cierre, nada más me ubico en la parte de arriba de la vela, por aquí, y dice 262,33. Y ya lo tengo. Entonces tengo un precio de apertura y un precio de cierre. Y puedo comprobar, puedo interpretarlo como que en ese día el precio subió. Cuando las velas tienen una longitud, una altura significativa, pues significa que en ese día en particular hubo mucha volatilidad del precio. El precio de apertura y el precio de cierre están muy distantes.
También veo velas en donde la altura es muy pequeñita. Por ejemplo, esta, la del 10 de noviembre del 2025. Es una vela verde, con lo cual el precio aumentó. Pero la vela tiene una altura tan pequeña que esta diferencia fue mínima. Por lo tanto, esa volatilidad del precio en ese día en particular fue muy baja. ¿Qué pasa con las velas rojas? Voy a tomar una grande, una alta como esta, ¿no? En este caso, el precio de apertura ya no va a ser esta parte de abajo. El precio de apertura va a ser este, 254,89. Y el precio de cierre de este día 10 de octubre del 25, el precio de cierre sería 244,86. La parte más baja de esta vela roja. Pues como es roja, yo sé que el precio bajó, por eso dije que el precio de apertura es el alto y el precio de cierre es la parte baja de la vela. Bueno, todavía no terminamos, pero esto me da una idea de que ahora tengo más información que la que yo tuviera con una línea como esta, en donde solamente tengo la información de cierre del precio de la acción de Apple. Pero no sé lo que pasó en el día. Para poder tener una buena idea de lo que pasó en el día, utilizo esta gráfica. Hay más cosas de la vela. Por ejemplo, vemos que hay una línea que cruza por en medio de la vela. Una línea blanca. Y lo veo prácticamente en todas las velas. Bueno, pues la longitud, la altura de esa línea que cruza la vela representa el precio máximo y el precio mínimo en el día. Voy a hacer un ejemplo. Voy a tomar esta del 16 de octubre del 2025. Entonces voy a tratar de ubicarla, la parte más baja. Ahí la estoy ubicando. Se me pierde un poco. La parte más baja de esta línea es 245,02. Bueno, ese será el precio mínimo que alcanzó en el día. Yo no sé a qué horas fue, pero ese fue el precio mínimo. Y el precio máximo que tuvo ese día, ese 16 de octubre, voy a tratar de ubicarlo aquí. Ahí sería. El precio máximo fue 249,6 centavos. Como ves, hay algunas velas en donde esta línea no se ve, y eso es simplemente porque está dentro de esta vela, ¿no? Por eso no sobresale. Lo que pasó en esa circunstancia es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mira, esta, la del 21 de octubre del 2025. Esa, si la ves, no tiene una línea hacia abajo, nada más tiene hacia arriba. Bueno, eso lo puedo interpretar como que el precio de apertura resultó ser el mínimo. Y por esa razón, no podemos percibir un precio mínimo, porque es el de apertura. Y el de apertura fue 261,52. Y yo sé que ese es el precio de apertura porque es una vela verde, en donde el precio de apertura es el bajo y el precio de cierre es el alto. ¿Alguna otra caso? Pues voy a sintetizar. Yo creo que vale la pena hacerlo. Una síntesis de lo que acabamos de aprender. Lo primero que debes de saber es que estas velas dan un poco más de información que una típica gráfica de línea. También debes de saber que las velas son básicamente verdes y rojas. Las velas verdes representan días en donde el precio subió y las rojas en donde el precio bajó. Y me refiero a esta diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Mientras la vela sea más alta, pues representará mayor volatilidad en ese día. Y no solamente me refiero a la altura en términos de la vela, sino también me refiero a la diferencia entre la línea que cruza la vela. Por ejemplo, esta, mira, la del 10 de octubre del 2025. No solamente tienes una vela grande, roja, en donde el precio de cierre y de apertura
variaron mucho, sino que aparte tienes todavía un precio más alto para el precio máximo y todavía tienes un precio más bajo para el precio mínimo, con lo cual tuvo una gran variación entre el precio de apertura y el precio de cierre. En este caso, el precio de cierre fue más bajo que el precio de apertura y aparte tienes valores máximos y mínimos que sobresalen, ¿no? Entonces fue un día de alta volatilidad. Bien, ahora, una vez que hemos descrito la forma en la que leemos esto, una cosa más. Vale la pena enfatizar que este indicador, bueno, insisto que Yahoo Finance no lo trata como indicador, simplemente es una forma distinta de mostrar los resultados. Lo podemos calcular también para periodos de muy corto plazo. Por ejemplo, observa, aquí tengo periodos, intervalos de 3 minutos. Y esto puede ser interesante, especialmente para estos traders, para estas personas que buscan hacer rendimientos en el muy corto plazo. La información de las velas en una frecuencia muy alta como esta puede darte información útil para poder tomar decisiones de compra y de venta. Entonces, como tú ves, en este día en particular, que es el 12 de noviembre, tenemos el dato del 12 de noviembre a las 3:30 de la tarde y el siguiente a las 3:33 de la tarde. Con lo cual, en estos intervalos de 3 minutos, tú puedes ver lo que le está pasando al precio de la acción de Apple, lo cual es una información pues muy útil, ¿no? Es muy detallada al menos. La utilidad, bueno, pues va a depender del uso que hagamos de ella, pero lo que sí es que es una información muy detallada. Y lo mismo, tenemos precios máximos y mínimos en esos 3 minutos, ¿no? Y la interpretación es la misma que expliqué antes. Al menos la forma de leerlo es idéntica. La única diferencia es que, pues, en lugar de pensar en días, lo que pasó en un día, ahora lo tenemos en periodos de 3 minutos. Muy bien, me voy a quedar con el periodo de un día, con el intervalo de un día. Ahora, me gustaría pasar a otra cosa. ¿Cuál es el uso que le podemos dar a esta información? Pues hay personas que tienen una especie de regla sobre qué es lo que puede pasar el siguiente día de acuerdo a la lectura de las velas previas, de la forma de las velas previas, de la altura de las velas previas o simplemente de su estructura. Para mí es difícil de verlo. Yo he hecho pruebas para poder identificar si hay algún patrón que sugiera que ciertas tipo de velas previas anticipen una en el siguiente día, y honestamente es complicado hacerlo. Mi interpretación de la forma en la que puede utilizarse esta información es que debe de utilizarse en conjunto con otros indicadores. Por ejemplo, hemos discutido en este canal cómo se interpreta y cuáles son las señales de compra y de venta utilizando bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger sí son un indicador de análisis técnico, o al menos así está clasificado en Yahoo Finance. Y sí es posible identificar señales de compra y de venta que sean más o menos consistentes para poder generar rendimientos de corto plazo. Sin embargo, con las velas, o al menos únicamente con las velas, yo considero que es una tarea complicada, difícil. Déjame te demuestro a lo que me refiero. Por ejemplo, mira esto. Yo he escuchado
por ejemplo, ve este día 24 de octubre al 27 de octubre. Estas dos velas verdes, 24 de octubre, 27 de octubre y esta que es 28 de octubre. Yo he visto personas que tratan de interpretar este comportamiento como un cambio de tendencia o como anticipar un cambio de tendencia de alcista a bajista, ¿no? Pero es un poco confuso porque esta vela verde no es muy alta, esta es más alta, y si es más alta, bueno, pues alguien pensaría que estamos en esta racha alcista y que posiblemente el siguiente periodo también sea, o que también tengamos una vela verde. Sin embargo, tenemos una situación en donde prácticamente no hubo cambio en los precios de la acción de Apple, ¿no? Con lo cual, pues no sé, yo hubiera anticipado que esta tendencia alcista siguiera un poco más, pero no fue así. Bueno, pero una vez que veo esto, digo, bueno, esto ya se acabó la tendencia alcista. Sin embargo, el siguiente día todavía hay una vela verde y no es hasta el otro día que se presenta una vela roja. Con lo cual, no sé, para mí no es muy fácil poder anticipar el color de la vela al día siguiente para poder anticipar una señal de compra o de venta. Y luego, cuando lo ves un poco más en el largo plazo, te puedes dar cuenta que las velas verdes y rojas, pues prácticamente van cambiando de color sin ningún patrón en particular. Con lo cual es difícil de anticipar lo que sigue, el valor de la vela o el color de la vela que sigue. Yo creo que hay personas que están convencidas de ver cosas o quieren ver cosas y eso hace que pues decidan o utilicen esta información para tomar decisiones de compra y de venta. Yo no lo recomendaría. Sin embargo, yo creo que sí puede ser útil cuando se combinan con otros indicadores de análisis técnico. Y yo estoy seguro que las personas profesionales que hacen esto todo el día, pues no solamente siguen un solo indicador, sino que utilizan varios y posiblemente tengan algunos favoritos y su decisión no es tan simple como solamente seguir un solo indicador o una gráfica de velas. Pero pues en este video lo que quiero enfatizar es precisamente eso, que tomar un solo indicador, una sola variable para tomar decisiones de compra y de venta puede ser problemático. Algo que sí puede servir, algo que yo creo que es importante enfatizar es que esta información es muy rica en el corto plazo. Tienes información, al menos yo lo estoy planteando aquí por día, y tienes información de lo que pasa en el día. Y esta información de lo que sucede en el día sí que se puede combinar con otros indicadores de análisis técnico para poder ajustar el timing de cuándo esta señal de compra y de venta debería de ser ejecutada. En términos generales, podríamos pensar que indicadores como las bandas de Bollinger o los promedios móviles pueden activar señales de compra y de venta. Y el uso de las velas puede ayudar a identificar en qué momento es más apropiado ejecutar esa señal de compra y de venta. Otra de los usos que le podemos dar a esta información, como lo he comentado en algún video anterior, es incorporarla dentro del algoritmo de un robot trader para que pueda aprender sobre estos patrones. Lo que sucede comúnmente cuando hacemos este experimento es que pues nos damos cuenta que el ojo humano es incapaz de ver alguna tendencia. Como lo traté de demostrar aquí, yo no veo una tendencia clara que me indique señales de compra y de venta y que esta señal sea consistente durante un periodo de tiempo considerable. Pero si yo alimento a mi robot para que entrene y utilice esta información de las velas en este entrenamiento de la búsqueda de señales correctas de compra y de venta, pues seguramente
podrá ayudar a mi robot a que se equivoque menos o alternativamente a que acierte más. Y cualquiera de estas dos alternativas va a ocasionar que yo tenga o va a propiciar que yo tenga un robot mejor calibrado, que tome mejores decisiones y que finalmente me ayude a tomar a ejecutar estas señales de compra y de venta que signifiquen más rendimientos para mí, ¿no? Entonces, mi visión sobre estas cosas es que el trader pues ya no es esta persona que solamente ve un solo indicador, que toma decisiones en base a lo que ve, sino que pues ahora mismo lo que sucede es que los robots están jugando un papel importante para que personas que sepan sobre estos temas puedan calibrar a sus propios robots y que puedan tomar decisiones pues basados en esta experiencia del trader aplicada a la programación del robot y que el robot haya sido probado que efectivamente esté haciendo lo que el programador le está pidiendo que haga. Y aparte, después de pruebas tipo backtesting para probar si esto efectivamente está funcionando, ¿no? Con datos reales. Con lo cual, yo lo que sugiero es que incorporemos esto a robot traders, como por ejemplo el que tengo yo en mi página de Quantitative Finance with R, en este robot que tengo programado y disponible para todo el público. Tengo promedios móviles solamente, 5, 10, 15 y 20 son los periodos que utilizo para calcular este promedio móvil con precios de cierre. Entonces, como ves, es una ventana de 5, 10, 15 y 20 días. Es un robot realmente sencillo, que a pesar de que está aprobado en un periodo de prueba en donde el precio de la acción baja, está generando rendimientos. Entonces, aquí están los rendimientos. Aquí están los rendimientos que está generando este robot. Con lo cual yo considero que si dedico más tiempo a esto y le incorporo este tipo de información como la información de las velas, que básicamente es información de precio de apertura, precio de cierre, precio mínimo y precio máximo por día, pues seguramente podría tomar mejores decisiones. Eso es lo que creo. Con lo cual, vamos a concluir. Bien, entonces concluyamos. Velas tienen más información que un simple gráfico de precio de cierre. Eso definitivo. Puede ser muy útil para estas personas que toman decisiones de compra y venta y que buscan rendimientos en el muy corto plazo. La ventaja de las velas es que en una misma gráfica, en una misma vela, tenemos mucha información como el precio de apertura, el precio de cierre, si acaso hubo un incremento o un decremento en el precio, y aparte los precios mínimos y los precios máximos. Con lo cual tenemos información del día que estamos operando, que está operando la acción. Y también esto nos puede ayudar a poder identificar de qué tamaño fue la volatilidad del precio de la acción en ese día. Es decir, no tendríamos que analizar un periodo para poder identificar una tendencia o una volatilidad, sino que lo podemos ver en el día y eso puede ser muy útil. ¿Cuál es el problema? Bueno, creo que el problema estaría en tratar de identificar patrones únicamente basados en las velas. Creo que ese es el problema. Si acaso identificas algo en un periodo en particular, seguramente esa regla se quiebra en otro periodo de la misma acción y seguramente en el periodo cercano. Con lo cual estas tendencias puede ser que haya personas que dicen que sí existe, yo no las veo. Simplemente no las veo.
pero eso no significa que no sea útil la información. Yo considero, seguramente igual que muchos profesionistas en esta área, que las velas no están hechas para utilizarse en aislado, sino que se deben de incorporar junto con otro tipo de indicadores. Y seguramente las personas que se dedican a esto todo el día coincidirán conmigo en que el valor principal de las velas puede estar en el timing, no precisamente en la señal de compra y venta, sino en el timing, es decir, cuándo ejecutar esa señal. Con lo cual, seguramente una combinación de un indicador de análisis técnico más las velas pueden ayudar a que las reglas de compra y de venta o los robots, robot traders, puedan tomar mejores decisiones y así mejorar las posibilidades de tener más rendimientos en el corto plazo en este contexto de trading financiero. Muy bien, pues eso es. Espero que haya sido de utilidad este video. Muchas gracias y hasta la próxima.